presidimos, ¿verdad? Que tenemos el gusto de presidir, se congratula junto con el Consejo Nacional de Células Troncales con fines terapéuticos y de investigación que dirige el doctor Jorge Mario Tagle Rodríguez, y siguiendo nuestro programa de educación y siguiendo pues el énfasis que estamos poniendo en este tema de la medicina regenerativa y queriendo ubicarla donde debe estar, hoy nos congratulamos, realmente estamos muy contentos de tener al doctor Jorge Gaviño, quien es el director médico de Progensel, una institución que se encuentra en Baja California, específicamente en Tijuana, y que se dedican a hacer terapias de células madre hematopoyéticas. Entonces, sin más, mi buen Jorge, por favor, bienvenido. Nos sentimos realmente contentos que puedas colaborar con nosotros. Sabemos que vas a seguir participando como profesor en el diplomado que estaremos abriendo ya físicamente en enero. Estamos por concretar dónde va a ser, si va a ser en México o aquí en Morelos, pero pues tenemos, creo yo, un staff de profesores de primera línea, y los que nos escuchan por primera vez, bueno, pues están invitados a que nos sigan en los cursos especializados que tienen aval de la Secretaría de Educación, que pertenecemos a una federación de colegios, asociaciones y profesionistas, que nos apoya la Universidad de Estudios Avanzados en Salud, y que, bueno, pues por cuestiones de esta pandemia que estamos viviendo, se ha retrasado el que nos entreguen el ROE para empezar la maestría, pero en enero vamos a empezar el diplomado. Entonces, bienvenido, Jorge, por favor, tienes la palabra y creemos que va a ser una plática muy productiva. Gracias. Pues muchas gracias, doctor, por la invitación y la oportunidad de participar. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Espero siempre la intención de este tipo de pláticas lleva el objetivo de compartir un poquito la experiencia personal, en este caso institucional, si lo podemos decir así, para el beneficio del grupo, pero sobre todo pensando en el beneficio de los pacientes. Entonces, en ese sentido, obviamente, agradecemos la oportunidad de participar. Lo que nosotros hemos venido haciendo en Progensel desde hace ya varios años es promover el uso de terapias que favorecen la regeneración y la oportunidad de recuperación el propio cuerpo tiene. Entonces, en ese sentido, hemos optado por la utilización de una fuente celular autóloga. Y ahí, aprovechando este par de comentarios, tratando de hacer una pequeña diferencia en las opciones que los pacientes tienen, consideramos la terapia celular autóloga permite la aplicación de las células madre derivadas de la médula y reconocemos es un recurso celular propio, accesible y abundante para la terapia de células madres autólogas. Nosotros venimos diciendo esto desde hace mucho tiempo y aprovechamos el comentario de esta bibliografía del 2017 un poquito para reforzarla. Pero ese ha sido el principio de nuestro desde empezamos con estos programas. Y lo hacemos principalmente porque tenemos la inquietud o hemos tenido la inquietud de siempre de que el utilizar en algunas ocasiones en algunos pacientes la terapia halogénica le pueden implícitamente conferir algunos riesgos. Sabemos perfectamente bien que hay una gran cantidad de exámenes, sobre todo de HLA-1 y 2, que se muestran una compatibilidad importante. Pero así como en esta igual literatura descrita del 2013 por algunos de los autores que seguramente ustedes identifican muy bien, ellos mismos sugieren y reconocen en la inmunomodulación el uso de células halogénicas sí presenta un riesgo en el sistema inmune del receptor. Sobre todo lo plantean en el sentido de que existen niveles no detectables por los exámenes actuales de HLA-1 y algunos niveles bajos de HLA tipo 2. En ese sentido, ha sido nuestra preocupación desde los inicios de nuestros trabajos. Ahora, nos basamos en el principio o en el reconocimiento de que la médula ósea es la fuente
primaria, primordial y más importante de la producción celular, sobre todo en algunos aspectos. En este caso, el aspecto más reconocido es la hematopoiesis. Entonces, tradicionalmente se ha dado el concepto de que médula ósea sinónimo solo de hematopoiesis. Y en la actualidad sabemos ese concepto ha variado un poquito. Y el mismo reconocimiento que tenemos de la médula ósea como un órgano, a veces también es un poquito menospreciado. Consideramos, bueno, está en el hueso y pues hasta ahí llegó el comentario, ¿no? La realidad es que no. Sí, está alojada en el hueso, tiene una interacción importante en ese sentido y lo reconocemos y obviamente está en un espacio específico del hueso. En este caso, la médula ósea reconocemos está localizada en el espacio del hueso trabecular. Es un espacio diseñado específicamente para eso. La médula ósea representa o tiene aproximadamente un volumen de entre un 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso de la persona. Y eso nos da un volumen o un peso corporal representado de entre un 4 y un 5%. Si lo ponemos en el peso promedio que manejamos de los seres humanos, es de 70 kilos para todos, como si todos pesáramos eso, pues obviamente y el 5% de esa cantidad, de ese peso, nos daría un peso de 3,5 kilos de médula ósea en un ser humano adulto. Obviamente no es para nada un volumen despreciable. Ahora, en cuanto a la actividad, ahí viene lo difícil de hablar de la médula ósea. Nada más por mencionar un dato. La médula ósea puede producir 300,000 eritrocitos y 30,000 leucocitos por segundo en un ser humano adulto. De esta celularidad que contiene toda la médula ósea, la literatura refiere que las células madre hematopoyéticas representan el 1 y 2%. Dicen en el contexto general. Entonces, nada más es el 1%. Sí, pero eso es el 1% de qué volumen. Es un poquito lo que nosotros promovemos. Y obviamente, hablando de la estructura básica, para estar en la misma idea más o menos, son los mismos conceptos y estar hablando en la misma idea. Pues repasar un poquito lo que es la anatomía ósea, pensando en la anatomía, obviamente, de la médula ósea. En este caso, la gráfica nos permite identificar en un fémur la zona metafisaria, y de esa zona metafisaria se hacen 4 cortes representativos. Uno es gráfico, tenemos ahí la porción del endostio y parte de la estructura ósea sinusoidal, pero vacía. Solamente marcan un vaso, una arteria. Al lado derecho tenemos una microfotografía de rayos X que nos permite ver en azul la superficie interna del endostio y las prolongaciones de las laminillas sinusoidales. En la parte inferior del lado central, en este caso en azul y rojo, esta reconstrucción tridimensional nos permite ver la región vascular de los sinusoides. Ahora, si pudiéramos un poquito complementar las dos imágenes, la imagen superior de los sinusoides y la imagen vascular es lo que está ocupando el espacio de esa médula ósea. Y en esta última imagen, en la porción inferior derecha, lo que vemos es una fotografía por inmunofluorescencia que nos muestra la gran cantidad de celularidad y de diversidad celular que podemos encontrar. Ya desde hace muchos años, desde 1978 al menos, en el aspecto de la biología celular, en el caso de la terapia celular un poquito más específico, se reconoce un concepto de
un nicho de células madre en médula ósea. Bueno, esta fotografía representa un poquito ese nicho en un estudio específico y además lo reconocemos como ese espacio donde las células madres se encuentran rodeadas por diversos tipos celulares que generan un ambiente favorable y obviamente ese ambiente lleva la protección, la proliferación y la maduración de esas células como objetivo. Y además, obviamente, no es una cuestión estática, no es una fotografía, no es una radiografía como lo vemos desafortunadamente en muchos estudios, ¿no? Como la imagen anterior, pues es un estudio fotográfico, pero está fijo. Ahí ya no podemos ver la interacción celular, ya no se permite valorar el flujo que se da entre todos esos elementos. Obviamente, en esa dinámica se reconoce que es cambiante, inmediatamente cambiante. Nadie es igual en un día al día siguiente porque sus condiciones se han modificado por efecto del ambiente, de la temperatura, de ciertos efectos, incluso ni siquiera agentes externos, simple y sencillamente factores internos. Y en base a esa respuesta, a esos estímulos, genera una respuesta que puede ya sea aumentar o disminuir la producción de diferentes tipos celulares, dependiendo el estímulo que reciban, si es favorable o negativo. En ese sentido va la flexibilidad que tiene la médula ósea en esos nichos celulares. En esos espacios están bien reconocidos desde hace mucho tiempo. Poniéndolo un poquito en una perspectiva práctica, los nichos celulares o los nichos de células madre que se encuentran en médula ósea, básicamente los dividen entre 2 y 3 áreas o zonas, dicen algunos, regiones, me gustaría más la palabra, porque son entremezclados, están combinados, no es así como México, Estados Unidos, aquí termina México y ahí empieza Estados Unidos, no es así, hay una, intercalan, se entrecruzan en todas esas áreas, pero sí obviamente hay algunos aspectos un poquito más definidos, por ponerles en la idea, la región osteoblástica. Esa es un área muy cercana al endostio de los huesos, en donde histológicamente se reconoce de las células predominantes de esa región son los osteoblastos. Fisiológicamente o funcionalmente está bien establecido es donde se reciben los primeros estímulos que generan esa sucesiva cascada de producción celular en base a ese estímulo. En una segunda zona, desde el punto de vista de la revista Nature, en el 2015 promovía como una zona medular. Esa zona medular la interpretamos como el espacio está entre el endostio, la parte interna del hueso, de la cortical o del hueso superficial, entre comillas, con la región vascular. Lo está entre esos dos espacios, a todo ese espacio se le llama región medular. Vale la redundancia, en la médula ósea. Y por último, también bien establecida la zona vascular o el nicho vascular de la médula ósea, donde se reconoce, obviamente, están los sinusoides y es a través de ese nicho vascular por donde salen las células madre a generar su función de regeneración o de reparación. Esta imagen nos habla un poquito de lo mismo. Nada más, en lugar de texto, nos da la idea gráfica. Es a su lado izquierdo de la pantalla, obviamente tienen el endostio. En su lado derecho de la gráfica tienen ese sinusoide vascular, fácilmente identificable. Entonces nos marca la diversidad celular que tiene ese nicho, pero no nada más eso. Nos marca también todos los factores tróficos que interactúan en esa región.
Obviamente, factores de crecimiento, marcadores, ciertas células de señalización, y todo eso conforma a ese nicho dentro de la médula ósea. Son esos dos nichos. En esta gráfica en específico solamente hacen referencia a 2 de los 3 nichos que acabo yo de mencionar. Es el nicho endóstico y obviamente el nicho vascular. Y a su porción derecha, en lista de manera gráfica, para hacerlo un poquito práctico, las células están contenidas dentro de ese nicho, ¿no? Obviamente células madre, están las células muy pequeñas, similares a embrionarias, en las células endosteales, los osteoblastos, células mesenquimales, toda una combinación de células interactuando con los factores tróficos de cada uno. Ahora, ya hablando, o más bien, pensando un poquito en específico en la terapia celular. Cuando nosotros hacemos la diferencia entre la opción de médula ósea y otras fuentes celulares, pues nos encontramos un poquito con el complejo o con la compleja situación de, en la médula ósea tenemos, hablando solo de células, obviamente la lista que veíamos hace un ratito, pero hablando de células madre, tenemos células madre mesenquimales, tenemos células madre hematopoyéticas, células madre pequeñas similares a embrionarias y células progenitoras endoteliales. Si lo vemos a la fuente halogénica, a otras fuentes, pues sí, obviamente tenemos una célula importante, pero es la célula madre mesenquimal. Así como en proporción, pues de 4 a 1, pues nos quedamos con los 4. Habitualmente es un poquito la idea. Y cuando hablamos de otras fuentes, nos referimos obviamente a los tejidos periparto, en el caso de sangre cordón umbilical, de placenta, la gelatina de Wharton, o bien del tejido adiposo, hablando específicamente de tejidos y de células, específicamente. Cuando ya consideramos las propiedades tróficas de la médula ósea, que se pueden obtener en el mismo momento de que hacemos el aspirado de la médula ósea, en el total de la muestra donde vienen las células madre y esos factores tróficos o esas propiedades tróficas diseñadas para esa célula en específico. Entonces, también encontramos una lista es bastante amplia. Estos son solo algunos ejemplos. De hecho, el primer punto, las citoquinas, pues obviamente todos reconocemos es un grupo muy amplio. Enlistarlas todas era realmente poco práctico, pero sí las identificamos muy bien. Y por mencionar algunos factores de crecimiento, o sea, tenemos por lo menos entre 12 y 14 factores de crecimiento que se reconocen están presentes dentro de la médula ósea, que generan los estímulos que ese montón de células requieren. Por poner la idea, les mencionaba hace un minuto, está el factor de crecimiento transformante alfa y beta, el factor de crecimiento del hepatocito, el básico fibroblástico, de crecimiento epitelial, y el factor de crecimiento similar a la insulina. Y cada uno de ellos tiene un efecto particular en la regulación celular. Ahora, ya hablando un poquito de la experiencia propia de Progensel, tratando de dar un poquito de orden en el grupo de enfermedades con la que se presentan nuestros pacientes. Los englobamos inicialmente en 5 grupos. Son los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, aquellos pacientes con enfermedades metabólicas, otro grupo con enfermedades neurológicas, oftalmológicas y ortopédicas. Aquí habría que hacer una pequeña aclaración. Hay un 6º grupo de pacientes, es el diagnóstico más difícil que tenemos para poder hacer, y es el grupo de pacientes sanos. Hay un grupo, hay un programa que desarrollamos en Progensel para ayudar al paciente sano en prevenir, es uno de los primeros objetivos, el desarrollo de ciertas enfermedades, retrasar la aparición cuando ya no es posible evitarlas, retrasar la aparición, y obviamente moderar
el efecto de esa posible enfermedad en un futuro en ese paciente. En este momento, clínicamente y hasta donde podemos darnos cuenta, está sano. Pero no está tan fácil decirle a un paciente está sano al 100%, a menos que me corrijan algunos de los presentes. Pero esos son los 5 grupos de enfermedades. Utilizamos es una técnica pues bastante bien conocida. Ya decía yo, preferimos utilizar la técnica autóloga, donde el propio paciente es donador de su propia terapia celular, de sus propias células. Si quieren considerar hematopoyéticas, si quieren considerar células mesenquimales, las dos opciones son las dos más estudiadas hasta ahorita en la literatura, pero sin menospreciar ninguna de las otras. Entonces, en ese sentido, es una buena posibilidad de obtener una gran cantidad de células madre desde este punto de vista autólogo. El procedimiento es ambulatorio, se hace en el 99.9% de los casos, se ha hecho de manera una anestesia local. El paciente está despierto, platicando, muy bien tolerado. Y los sitios de obtención ahí sí varían un poquito. De manera común, cuando a un paciente vamos a hacerle una infusión intravenosa de células madre, optamos por el aspirado de cresta ilíaca. Pero en algunos casos donde el paciente viene a una aplicación intraarticular, por ejemplo, en rodilla, entonces seleccionamos la metáfisis proximal tibial de la rodilla que vayamos a tratar para obtener el volumen de médula ósea que se requiere para ese paciente específico. Entonces, ese sí puede ser un poquito cambiante, pero de manera predominante es la cresta ilíaca. Ahora, los beneficios que hemos visto es, pues obviamente, una alta posibilidad de regeneración porque contamos con un muy buen número de células en esa muestra que obtenemos en un muy alto porcentaje de los casos. Por ahí ha habido unas pocas excepciones con una médula demasiado discreta, por no decir pobre, pero han sido 2 o 3 pacientes en todo el grupo de procedimientos que hemos realizado. Reconocemos dentro de los beneficios, y obviamente el procedimiento es mínimamente invasivo. La gran ventaja que también promovemos es la manipulación celular que requiere, es mínima. ¿Qué significa? Que tenemos las células vivas, activas y sin daño. Esa es la ventaja que nosotros promovemos mucho con respecto de la manipulación celular mínima. Hemos logrado obtener viabilidades hasta el 100%. ¿No? Cuando uno dice al 100%, luego siempre está la crítica, ¿no? Pero hemos obtenido la viabilidad promedio está por arriba del 95% en todos los pacientes. Entonces, en ese rango, 95 o 99.8% es el rango quizás más común, o en algunos casos del 100%. Obviamente, las posibilidades de esas células propias del paciente se rechacen, pues no existen, inexistentes. No hay riesgo de alergia, son componentes celulares propios del paciente. No le vamos a transmitir ninguna enfermedad que tenga o no tenga, perdón. Y aquí hay un punto que vale la pena mencionar. En algunas ocasiones dicen, o un poco la crítica que se hace a este procedimiento estás utilizando las células ya dañadas del paciente. Y la realidad es que no. Mencionaba hace unos minutos respecto de los nichos y no mencioné el nicho medular, donde se mencionan las células yescentes, y esas células son el grupo predominante. Sí, obviamente, hay un grupo de autorrenovación, se están cambiando, pero solamente se activa ese grupo y son las que dan toda esa cantidad de células madre el organismo tiene disponibles para su recuperación, para su forma natural de sanarse, y esa es la ventaja que estamos promoviendo.
Por eso consideramos esas células en esas áreas, ya sea en el nicho endosteal o en el nicho medular, están sanas. No han sufrido el efecto de la enfermedad. Si responden a estímulos, esas células ya están en proceso de autorrenovación, o bien de formación de eritros, como decía, o bien en formación de leucos. Obviamente existe dentro de la médula ósea, pues es el proceso de hematopoiesis natural, existe ahí. En el adulto es el único lugar donde se puede llevar a cabo. Entonces, en ese sentido, llevan ventaja, porque las células no están sanas y no hay manera de que nosotros le transmitamos una nueva enfermedad. Digo, o la carga genética de algún otro tipo celular, aunque no fuera infeccioso, aunque no hubiera un rechazo, ya mencionamos, sí puede haber una cierta detección y transmisión de ciertos otros riesgos, ¿no? La morbilidad es mínima. En realidad, los pacientes termina la infusión intravenosa de las células, se levanta, si gusta, se puede retirar en ese mismo instante. Nosotros le recomendamos, nos permita unos minutos en reposo, tranquilo, ofrecemos la vigilancia y estamos en una conducta expectante, veramente, para darnos con la satisfacción nosotros y el paciente de que todo está muy tranquilo, ¿no? Ahora, en medicina no hay un procedimiento en el sentido estricto que no tenga riesgos. En el caso de la aspiración de médula ósea o en el objetivo de una terapia celular, los riesgos o las complicaciones son realmente muy raros y habitualmente cuando llegan a suceder son de forma muy leve y se resuelven de manera fácil. El más común es el dolorimiento en el sitio de aspiración. Como la gráfica la interpretaron hace un momento y hablaba de la técnica, pues introducimos una aguja Yamshiri hasta el espacio trabecular del hueso. En algunas personas, ese hueso está 1 centímetro por debajo de la piel. Comprenderán que un paciente de mayor volumen, ese hueso está a 10, 12 centímetros por debajo de la piel. Entonces, esos tejidos son los que generan en algunas ocasiones cierta inflamación y cierta sensación de dolorimiento, algo similar a cuando alguien choca contra algún mueble y le queda el dolorimiento por un amoratamiento en esa región 2 o 3 días. Ese es el tipo de dolorimiento que pueden llegar a experimentar los pacientes aspirándolo de ese sitio. Ahora, eso es cuando las manos o el médico que realiza el procedimiento tiene la experiencia de realizarlo. Porque también en los inicios, como en la curva de aprendizaje de todos los médicos, en los inicios la duda no permite reconocer el sitio rápidamente. Y entonces ponen la aguja en un sitio, en otro, y así están como dejan al pobre paciente como alfiletero. Y entonces sí, ese paciente puede llegar a tener un poquito más de dolorimiento, pero es en ese sentido. El segundo riesgo o complicación que se puede presentar es un hematoma. Obviamente, la aspiración se hace por aguja y es un hoyito que se genera, pero en la piel podemos hacer presión, los tejidos blandos. En el hueso, ese hoyito tiene que generar un coágulo a manera de taponamiento en la superficie, en la cortical del hueso. Y nosotros le damos oportunidad haciendo 2 minutos de presión sobre el sitio, es suficiente para evitar el hematoma. Cuando el paciente muy rápidamente se pone a hacer ejercicio, ese coágulo se puede movilizar un poquito y entonces permitir la salida de 1, 2, 3 milímetros en esa área y generar lo que llamamos el hematoma, pero no le implican habitualmente ningún otro riesgo. Y por último, siempre que nosotros rompemos la barrera de protección es la piel. Tenemos inherentemente el riesgo de una infección. Cierren la puerta. ¿Sí? Entonces, en ese sentido,
de todos los pacientes que nosotros hemos tratado en Progensel, solamente en una ocasión, un paciente tuvo una irritación, infección superficial. El inconveniente que vimos con ese paciente fue, hicimos el procedimiento y 6 horas después estaba sumergido en una alberca. Entonces, obviamente, a partir de esa experiencia, y ahora le sugerimos a los pacientes que no se metan ni a la alberca ni a una tina, por lo menos en las primeras 12, 24 horas. Pero habitualmente se sella muy rápido y no permite el paso de ninguna otra riesgo o agente infeccioso, ¿no? En ese sentido. Es un solo caso que tuvimos en esa circunstancia. Ahí viene otro punto también, a veces un poquito de discusión o de comentario, porque sí, obviamente, las contraindicaciones, dicen algunos que no hay en el sentido estricto ninguna contraindicación absoluta para el aspirado de médula ósea. Obviamente, desde el punto de vista nuestro, para la terapia celular, sí tenemos algunas contraindicaciones que le pedimos a los pacientes y le explicamos las razones. Una contraindicación relativa, por ejemplo, es un diagnóstico de cáncer. Nosotros no tratamos ningún paciente con un cáncer activo, en tratamiento o incluso en remisión por un periodo menor a 5 años. Ningún paciente. Sí se puede realizar una persona, obviamente conocerán muchos casos de mujeres que sufrieron cáncer de mama, tienen 10 años en remisión y empiezan con alguna patología de fondo inmunológico, por poner una idea. Entonces a esa paciente sí la podemos considerar como candidata para la aplicación de terapia con médula ósea sin mayor problema, tiene 10 años de remisión, con todos los requisitos de valoración y todo lo demás, ¿no? La cuestión de la anemia. Una anemia leve, digo, para nosotros estamos acá a nivel del mar, prácticamente. Una hemoglobina de 12 casi es normal. Ya está el limítrofe, obviamente, el 12.0 está el limítrofe. Pero si vemos a un paciente con 12 de hemoglobina en la Ciudad de México, pues así lo mandamos a hacer una transfusión, ¿no? Están en 17, 18 o algo así. Entonces, es una contraindicación relativa. Sí, una anemia por debajo de 10, por debajo, ya, de hecho ya por debajo de 11 ya le tomamos importancia, todos, pero sobre todo una anemia por debajo de 10, ahí sí, esa se convierte prácticamente en una contraindicación casi absoluta para hacer cualquier procedimiento. Alteraciones de los factores de coagulación, y de hecho, ahorita les mencionaba yo, se considera que prácticamente no existe ninguna contraindicación absoluta. Hay por ahí en la literatura, en un par de artículos revisados hace ya tiempo, que manejan a la hemofilia prácticamente como la única contraindicación casi absoluta para el aspirado de médula ósea. Pero igual lo manejaban como en el 99.999% de los casos, ¿no? O sea, realmente no es absoluta, también tiene sus excepciones, como todos los pacientes. Y por último, una infección bacteriana aguda, pues obviamente nosotros preferimos no tratar al paciente hasta no corregir la infección. Si por alguna necesidad propia del paciente es requisito, es una necesidad un tanto cuanto mayor, no retrasar de manera importante el inicio de la terapia. Lo que hacemos es iniciar manejo antibiótico habitualmente 2 o 3 días y valoramos la condición del paciente. Si es permisible, entonces iniciamos con los programas dependiendo de la necesidad del paciente. De las contraindicaciones absolutas, alguna alteración patológica, cualquier alteración de la médula ósea que limite su uso, a esa la que consideramos nosotros como una contraindicación absoluta. Y pudieran ser algunas pocas, pero obviamente las más comunes se nos vienen a la mente de forma general son las leucemias o los linfomas, pero no son las únicas mielopatías que desafortunadamente existen, ¿no? Una fibrosis, etcétera. Pues eso le deja fuera al paciente de la opción
de utilizar su médula ósea. Ahí es donde tenemos los recursos y aprovechamos los recursos de las otras fuentes celulares, ¿no? Y obviamente la última condición está aquí enlistada, es el embarazo. Es por precaución, no porque no se pueda realizar, es para evitar los riesgos propios materno-fetales, pero aún, vuelvo a lo mismo, pudiera en el trimestre medio del embarazo pudiera considerarse alguna circunstancia, pero en el caso nuestro, en Progensel no tratamos a ninguna mujer embarazada para estos programas. Entonces, les mencionaba un poquito la lista de las enfermedades que manejamos. En Progensel, como Progensel, nosotros iniciamos funciones en el 2008. Ya en el tercer trimestre del 2008, realmente con muy poquitos pacientes en aquella ocasión, así iniciamos en enero del 2009. Y hemos realizado un número suficiente de procedimientos que nos permiten opinar eso que les estamos nosotros diciendo, ¿no? Obviamente hemos encontrado todos esos beneficios, esos mínimos riesgos, una gran cantidad de pacientes. Aquí la aclaración me gustaría hacer es, si bien es cierto, Progensel está establecido desde el 2008, los trabajos en la terapia celular con médula ósea la iniciamos en el 98. Un servidor en conjunto con el doctor Luis Romero Guerra, un ferviente promotor de esta y el desarrollo de esta técnica, fue lo que nos llevó a colaborar y a desarrollar todos estos trabajos, ¿no? Entonces, este número de pacientes que ustedes ven aquí, en realidad, son solo algunos de los pacientes o algunos de los procedimientos que hemos realizado. Porque en realidad aquí marcamos 12 años. Nosotros tenemos más de 20 años utilizando la médula ósea como recurso celular para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? En todos esos años, pues obviamente hemos basado esa terapia principalmente en una aplicación intravenosa. A todos los pacientes les beneficia recibir esa carga de células que circulen en todo su organismo, se distribuyan tanto en el corazón, en el pulmón, cerebro, hígado, riñón, etcétera. Porque desde los inicios, el grupo predominante de pacientes son individuos mayores de 50 años. De 5 o 6 años a la fecha, hemos logrado incluir en el grupo de pacientes individuos más jóvenes. Y ahí es donde entra el grupo de pacientes sanos que hablaba al principio también. Porque lo que pretendemos es no solo tratar pacientes, también prevenir la aparición de esas enfermedades. Entonces, en ese sentido, la terapia sistémica toma una relevancia predominante. Hemos ido un poquito evolucionando la técnica desarrollamos, se desarrolló, les decía el doctor Romero y un servidor, desde el 98. Ha ido evolucionando, porque pues obviamente no nos podemos quedar con un solo punto, con una sola técnica y esa para siempre, no, al contrario. Ha sufrido una serie de modificaciones en cuanto a técnica de aspiración, en cuanto a material, en cuanto a equipo, en cuanto a procesamiento, en cuanto a factores coadyuvantes de la terapia, pero lo que más evidente hemos agregado son una serie de aplicaciones especializadas. En ese sentido, hemos hecho la combinación en muchas ocasiones. En los pacientes, hemos tratado de forma intravenosa y alguna aplicación especializada. Pudiera ser intraarticular, intratecal, ya sea retrovulvar o intracavernosa. Es una de las, digamos, más novedosas, entre comillas, porque nosotros tenemos alrededor de 4 o 5 años ya con esa técnica bien establecida para beneficio de los pacientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues las aplicaciones ortopédicas todas las reconocemos. La rodilla sigue siendo la articulación
que predomina como necesidad para la terapia celular, como necesidad en la regeneración de ese cartílago articular, por muchos sentidos, sobre todo la articulación mayor del organismo, la carga, las desviaciones a veces en la alineación o accidentes, muchas cuestiones relacionadas, la rodilla se administran la terapia celular. Pero también hacemos aplicaciones en hombro, dependiendo si es un desgaste glenohumeral, pues obviamente el depósito se hace en esa articulación. Si lo que tenemos es un desgarro parcial del manguito de los rotadores, se hace una infiltración de células para que refuerce ese daño y permita la reparación con muy buenos resultados en hombro. Obviamente, otra de las articulaciones que se ha visto muy beneficiada es tobillo. La artrosis de tobillo genéticamente está muy disminuida, en el sentido es poco común, pero sí se llega a presentar, sobre todo en lo relacionado a los accidentes, fracturas. Entonces el beneficio también se da. Una articulación que a nosotros en lo particular no nos gusta aplicarlas es en la cadera. Los beneficios que nosotros vimos y obtuvimos no justificaron el hecho de aplicar esas células. Consideramos que tiene que ver un poquito con la cuestión anatómica propia de la cadera, en algunos aspectos, y habitualmente la cadera no la tratamos, porque además existe una solución efectiva en los casos donde hay una destrucción mayor de la cadera. La prótesis de cadera le resuelve muy bien las situaciones a los pacientes. Pero también hasta eso se ha logrado retrasar, sobre todo en la articulación de la rodilla, el beneficio de recuperación y de regeneración que las células promueven le permite al paciente al menos delegar o retrasar la cirugía de prótesis por lo menos 5 años. Y en muchas ocasiones, mucho más que eso. Todavía tenemos 20 años. Nos falta tiempo hacia adelante para saber cuánto tiempo más se retrasó, ¿no? Pero vamos por ahí, en 20 años y cachito. Otra aplicación es la aplicación intratecal. Obviamente, en la cuestión de las enfermedades neurológicas, la aplicación, ustedes conocen bien la técnica, es de manera general en la región lumbar. Los espacios más comunes son L4, L5, L3, 4 quizás, pero se hace con una aguja fina, se localiza el espacio subdural y se hace la aplicación. En este caso nosotros, parte de la evolución que hemos tenido en la terapia celular es ahí sí ya no usamos la médula ósea completa, por el volumen que necesitaríamos aplicar sería para ese espacio muy alto. Entonces lo que hacemos, tenemos un sistema de separación celular, es una especie de centrífuga vertical, de tipo CEPAC, seguramente algunos de ustedes han oído hablar de él, y eso permite una separación con el menor daño posible de las células, pero sí es por gradiente, y concentramos habitualmente a un volumen mínimo permisible para la aplicación de esa inyección subdural con el menor riesgo posible en cuanto al volumen celular y en cuanto a la célula. El riesgo es la técnica tal cual, eso están inherentes, ¿no? Otra de las técnicas que hemos implementado a través de los años, sobre todo en los últimos 10 años, por lo menos en los últimos 10 años bien establecido, es la aplicación de las células retrovulvares. Los casos, por poner una idea, por poner una enfermedad en mente, de retinitis pigmentosa, o de maculopatía, o de retinopatía relacionada a diabetes, por ejemplo, muestran resultados más satisfactorios, con el inconveniente de que implica una inyección en el párpado. Cuando ustedes le dicen al paciente, te voy a inyectar el ojo, pues ya se imaginarán la reacción, ¿no? Cuando ya se hace la aplicación, obviamente una técnica bien descrita, los riesgos son mínimos. Y la otra cosa es
en este sentido, estas aplicaciones especializadas, en específico la de retrovulvar y la siguiente que vamos a mencionar, no la hacemos ni el doctor Romero ni yo. La hace, en este caso, un oftalmólogo, un médico, una subespecialidad en retina, colabora con nosotros, es el doctor Cervantes actualmente. Entonces, él es quien llega, nosotros le damos ya las células listas en una jeringa, él llega y hace la colocación en el punto exacto de esas células. Y la gráfica derecha muestra un poquito los sitios posibles de aplicación, o más bien de colocación de la aguja, y hasta cierto punto la técnica teóricamente se tiene que seguir, ¿no? En donde hay una inclinación al entrar, luego tienes que corregir la orientación de la aguja y dirigirla al sitio que estamos buscando, en ese sentido. Pero vuelvo a lo mismo. Eso no lo hacemos nosotros, lo hace el oftalmólogo específicamente. Y de las funciones más actuales es la aplicación intracavernosa. En este caso, colabora también con nosotros un urólogo de muchos años de experiencia, y él es quien hace la aplicación en esta región. Nosotros preparamos las células, obtenemos la médula ósea, las preparamos, se las damos, y él hace la inyección. En las áreas están ahí descritas, y la ventaja es ninguno de estos pacientes ha tenido ningún efecto secundario dañino. Al contrario, han quedado muy satisfechos ellos y las personas conviven. Los resultados ahí es donde en ocasiones son difíciles de probar o demostrar. Algunas de las enfermedades son la sensación subjetiva del paciente. Pero aún así consideramos que fácilmente el 80% de nuestros pacientes tiene resultados más satisfactorios. Tenemos algunos pacientes con excelentes resultados, y perdón por la repetición, pero es realmente excelentes resultados. Pacientes, como decía hace un ratito, con retinitis pigmentosa, que necesitaban una guía para entrar al consultorio, literalmente su lazarillo los llevaba de la mano, y después de la terapia tenemos 2 casos de pacientes que andan manejando. Obviamente, cuando nos dijeron andamos manejando, yo le dije, oiga, pues nomás dígame por dónde para no pasar por ahí, ¿no? Pues, ante el riesgo. Pero a ese extremo, tenemos pacientes o juveniles, por ejemplo, diabetes tipo 1, donde los pacientes estaban entrando y saliendo del hospital con cetocidosis diabética prácticamente una vez al mes, una autoconsunción y un estado catabólico tremendo, con altas dosis de insulina. En la actualidad están desarrollando su vida casi normal. Algunas son mujeres, ya tuvieron familia, o sea, a través de años se han logrado esos beneficios. Y eso es lo que nos permite también insistir en, y además de que la médula ósea está ahí, además de que ya sabemos anatómicamente, funcionalmente, los resultados que hemos obtenido durante todo este tiempo, nos reafirman, y por eso insistimos en la opción de médula ósea como... Sí, en la diabetes mellitus, ¿en qué tiempo se ve la mejoría? No, ahí está, fíjese, ahorita lo menciona. Hay un detalle no mencionado. Nosotros hacemos o sugerimos al paciente más de una aplicación. En promedio ofrecemos o pedimos al paciente que se haga 3 aplicaciones. Una aplicación más o menos cada 4 a 6 meses. Estamos hablando de un periodo de tiempo de 1 año. Los pacientes diabéticos, por naturaleza, son pacientes altamente rebeldes. No quieren dejar sus galletas, sus azúcares, su Coca-Cola, ¿no? Entonces, sí se necesita de la complicidad del paciente, en el sentido de que si le pedimos deja de comer azúcar, entonces pierden el tiempo ellos y perdemos el tiempo nosotros y perdemos el recurso valioso que es la terapia. Entonces, en ese sentido varía. Habitualmente, las primeras manifestaciones de estabilidad metabólica se empieza a ver alrededor de las 8 semanas de la primera aplicación. Brinca un poquito, aumenta ese beneficio, aumenta después de la segunda aplicación. Un poquito exponencial, es como
ponerle otra capa encima a la primera, como si fuera una cebolla, se va adhiriendo, añadiendo capas. En ese sentido se va logrando el beneficio. Y hacemos la evaluación del caso así, más o menos puntual, hasta un año después de la primera aplicación. Entonces, sí, hacemos todo ese seguimiento y eso nos permite darnos cuenta a largo plazo. Porque sí, obviamente la diabetes, si el paciente se porta bien, muy cerquita hacia de la mano, pues entonces se mejora. Luego lo deja de ver 1, 2 o 3 meses y regresa con hemoglobinas glucosiladas de 9 o 10, obviamente con aumento de peso y ese tipo de cosas, pues no se logra el objetivo. Porque sí, obviamente ahorita estamos hablando de terapia celular, pero el programa es mucho más complejo, porque incluye la terapia celular, obviamente la nutrición, el ejercicio, los cuidados, todos los adyuvantes que podamos y tenemos como recurso para cada paciente, se lo agregamos. En ese sentido también, obviamente favorecen la función de la terapia celular, ¿no? En ese sentido. Pero habitualmente son 2 meses. Digo, de ahí hacia adelante. Entonces, un poquito para responder también esa pregunta, es la narrativa muy breve de algunos casos, son solamente algunos, que tenemos como reseñas. Por ejemplo, este es un paciente masculino que cuando llegó con nosotros tenía 40 años, eso fue en el 2009, es un paciente con esclerodermia. Cuando el paciente llegó con nosotros tenía la sensación de acartonamiento en prácticamente toda la cara, tenía una despigmentación, sobre todo perioral y palpebral, muy evidente, además del engrosamiento y de pérdida de la elasticidad, alteraciones parácrinas de la glándula, o sea, en cara era muy obvio y en sus manos. Sobre todo, obviamente, la rigidez estaba limitando la movilidad de sus manos. Después del tratamiento, obviamente el paciente empieza lentamente, muy lentamente a mejorar. Al cabo de un año la mejoría era evidente. La pigmentación de forma normal, de forma natural, era casi completa. Sí se percibía todavía esos cambios de tonalidades palpebrales y periorales, pero la turgencia había cambiado. Ahora, este paciente ha seguido en contacto con nosotros. Nos visita habitualmente cada año y medio, cada 2 años. Y al día de hoy persiste la mejoría. Y él nos menciona, cada vez que vengo, siento la piel que responde. Después de 11 años y sigue mejorando. En el caso de esclerodermia. Otro caso es un paciente, también cuando llegó con nosotros en el 2013 tenía 56 años. Es un paciente con una esclerosis múltiple. Este paciente sí viene con nosotros desde entonces. Se hicieron los 3 procedimientos a 6 meses. Y a partir de entonces, ese paciente ha venido con nosotros por lo menos una vez al año. Él sí tiene un seguimiento más apegado, es más disciplinado, vamos a llamarlo así como paciente. Y él logró recuperar el equilibrio, prácticamente le limitaba la marcha. Y obviamente ese le permitió también recuperar la fortaleza para tener una marcha más normal. Aclarando, obviamente ninguno de estos casos podemos decir está curado, pero tienen una mejoría francamente evidente que nos permite ponerlos así como ejemplo, ¿no? Y ya son, en este caso en particular, ya son 7 años con una esclerosis múltiple que sabemos por naturaleza no se detiene. Sobre todo en esas crisis, en esas recurrencias que se dan. Y en este caso tiene ya 7 años sin evidencia de recaída, sin evidencia de progresión. Ese es el beneficio. Hay un paciente, es relativamente nuevo en Progensel, pero lo quisimos poner por el diagnóstico que nos llegó. Y me imagino que ustedes están muy familiarizados con el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, un diagnóstico funesto generalmente a
A los 2, 3 años, el 90 y tantos % de los pacientes ya falleció. Este caso es un paciente relativamente joven, de 41 años. Tiene con nosotros alrededor de 6 meses en tratamiento. A él lo estamos viendo un poquito más frecuente. Y hasta el momento no da señales de deterioro después de 6 meses. Entendemos, es muy pronto para hacer una crítica evaluación tal cual, pero ya 6 meses sin progresión en una esclerosis lateral amiotrófica consideramos es una buena señal. Y lo dejamos así. El último caso es un femenino, es una mujer de 44 años. Ella llegó con nosotros el 2018 por una distrofia espinomuscular. Algunos dicen atrofia musculoespinal, pero esa más bien la consideramos para niños, pero en este caso ese es el diagnóstico. Sobre todo tiene una afección de la fascia escápulo-humeral, donde obviamente tenía una restricción de movilidad de sus hombros, a la que se le agregó una debilidad pélvica, que le limitaba la marcha. Ella estaba pues ya prácticamente desde hacía más de un año en silla de ruedas, con una restricción de movilidad importante. En la actualidad la paciente requiere apoyo para levantarse de una silla y sentarse. Se deambula por sí misma, ya tiene la capacidad de tolerar esos 6 minutos de marcha sin mayor problema. Sigue teniendo esa marcha con debilidad de la dorsiflexión, no está resuelta obviamente, pero tiene una mucho mayor capacidad de movilización, la marcha, y recuperó aproximadamente un 20% de la movilidad en sus extremidades superiores. En la actualidad, ella tiene la capacidad de maquillarse por sí sola. Y obviamente, vuelvo a lo mismo, en una enfermedad que sabemos es por naturaleza progresiva, en este caso de las distrofias, donde hay una destrucción del músculo, esa pérdida marcada está bien establecida por biopsia en este caso, se ha logrado revertir parcialmente, si lo gustan decir, pero es una mejoría importante para la paciente y también por eso hicimos considerar. Entonces, por todo lo anterior, las conclusiones que yo me gustaría dejarles a sus opiniones, y obviamente la médula ósea autóloga es una opción terapéutica efectiva y lo fundamentamos eso por varias situaciones, obviamente porque es un procedimiento en manos expertas, relativamente sencillo, obviamente de forma ambulatoria, una morbilidad muy baja, de una rápida recuperación, sin efectos secundarios, no requiere una manipulación celular, pero en aquellos casos donde fuera necesario, es posible hacer una expansión celular, un cultivo, y obtenemos un buen número y una buena calidad de células mesenquimales, al igual que el resto de las otras fuentes. Y con eso esencialmente concluyo. Aquí los esperamos. Estas son las nuevas, bueno, es el edificio donde están las nuevas instalaciones de Progensel. Nosotros estamos en el piso 28, es más o menos ese nivel. El día que gusten visitarnos son bienvenidos. Gracias. Oye, mi buen Gabino, qué buena plática te aventaste, ¿no? Lástima que, bueno, los que no estuvieron se la perdieron. Pero realmente, bueno, yo te tengo varias preguntas. De primera intención, cuando yo pienso en médula ósea, creo yo que es un pensamiento que varios compartimos. Piensas en una regeneración de un daño, ¿verdad? De una afectación en la producción de leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Pero evidentemente la médula ósea tiene mucho más funciones que ello. Entre ellos, pues sabemos que hay una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. Y la médula ósea amarilla, sobre todo, que se encuentra en los huesos largos y que sirve como almacén de, sobre todo, de adipocitos. Me gustaría saber en tu experiencia, ¿verdad? Porque haces tú esa diferencia, porque además yo que me dedico a hacer trasplantes de células desde hace más de 25 años. Obviamente el origen de las células que yo trabajo predominantemente son de origen de tejido de cordón umbilical, de tejido placentario, de tejido de líquido amniótico, incluso, con excelentes resultados. Entonces, de momento nos hablas de una alternativa de células de un paciente, por ejemplo, me imagino
un paciente diabético, hipertenso, con insuficiencia renal, 65 años, y de momento, al oír tu plática, me encontraré yo en una disyuntiva, bueno, ¿qué le trasplanto? Células progenitoras de tejido adiposo, células progenitoras de tejido de cordón umbilical, de tejido placentario, o en este momento tomo las células de la médula ósea, que son autólogas. Ese es uno de los plus que tiene esto, que evidentemente no hay una situación de lo que habéis hablado del antígeno HLA y etcétera, pero es una célula desgastada, es una célula de un paciente de más de 60. Evidentemente has tenido toda tu experiencia en este tipo de pacientes con enfermedades metabólicas. ¿Qué pasa en este momento? O sea, aquí obviamente hay dos líneas conductuales de trasplantes y de elección del origen de las células, porque de primera intención, bueno, yo nunca, bueno, más bien en primer orden, yo no elegiría ese tejido dado el desgaste que hay, no solamente en el origen mismo de la célula, sino en la parte intrínseca de la misma célula, sobre todo ya en la función de energía y producción y de regeneración celular. ¿Qué nos tuvieras que decir en este tema, mi buen Gabino? Gabino? Para iniciar un poquito la pregunta, el comentario de la médula ósea amarilla, obviamente nosotros nos enfocamos en médula ósea roja, ¿no? Es donde está el proceso, o esencialmente todo el proceso que mencioné de los nichos está en esas áreas. La médula ósea amarilla está presente en un porcentaje mínimo en esa médula metafisiaria. Generalmente en la diáfisis de los huesos largos, sobre todo, tenemos la presencia de la médula ósea amarilla, que funciona como soporte, y esa médula ósea amarilla tiene la capacidad de responder y retransformarse en médula ósea roja bajo las condiciones propias del paciente o las necesidades propias del paciente. Entonces deja de ser esas células estromales, que no son malas, pero están en una función más de soporte y de apoyo, y se transforman de nuevo en una posible célula con capacidad trófica o capacidad de regeneración. Entonces, en ese sentido, es la importancia que mencionaba hace un ratito de los nichos dentro de la médula ósea, porque tienen capacidad de responder ante las necesidades propias del organismo, de cada paciente. Ahora, si vemos las situaciones, obviamente aplicarle células de cordón, de gelatina de Wharton o de sangre de cordón umbilical es práctico porque no le implica morbilidad al paciente, pero si vamos a considerar células adiposas de carácter autólogo en ese paciente, la agresión propia de la obtención de la grasa para obtener las células, pues obviamente le implica un proceso de mayor movilidad si lo comparamos contra la médula ósea. Ahora, la otra situación es, la médula ósea, podemos hacer el procedimiento de forma repetida, de manera, no es permanente, ¿no? En el sentido de que no lo vamos a hacer hacia el infinito. Lo podemos repetir 2, 3, 5, 10 veces y no le implica un estado de morbilidad aumentada al paciente. Más sin embargo, pensar en hacer un lipoaspirado para obtención celular y volver a hacer un lipoaspirado, solamente cuando no contamos con el recurso de un laboratorio para expandir las células que obtenemos, tendríamos que seguirlas usando en fresco cada vez el paciente acude con nosotros. Entonces, ahí afortunadamente el paciente tiene esas opciones. Y uno de los criterios que a nosotros nos gusta considerar es, no hay una sola célula que sea efectiva para todo. Reconocemos que también la médula ósea tiene sus limitaciones, definitivamente. Pero es una buena opción, sí. Están las otras opciones cuando hay un fracaso en la celularidad de la médula, cuando hay una pobre calidad o cuando ciertas circunstancias inherentes al paciente no permiten utilizarla, pues también contamos con esas otras opciones. Y ahí, obviamente, lo que usted mencionaba es lo principal. El criterio del médico en base a su experiencia es lo que marca la diferencia en cuanto a le podemos ofrecer como
mayor beneficio en cuanto a el tipo de células que utilizaríamos. Eso es, sin lugar a dudas, lo que marca la diferencia, la experiencia propia del médico. Sí, yo creo que eso es determinante y evidentemente, aunque bueno, ya por tiempo y todo, no podemos tratar de que un paciente que se va a trasplantar, y me imagino que ustedes tienen un protocolo similar porque hemos coincidido en los cursos que damos, la importancia de la preparación del paciente. O sea, no es solamente que llego, te hago un trasplante y a ver cómo te va, ¿no? Porque no es magia. Se tiene que preparar al paciente, se tiene que metabólicamente, obviamente, crear un protocolo de desintoxicación, reparación, y obviamente el aspecto de origen de la célula es un aspecto ya de regeneración. Yo lo que te puedo decir que las pocas veces que he utilizado la médula ósea es en pacientes con esclerosis múltiple o esclerosis lateral amniotrófica o en pacientes con enfermedades genéticas como la ataxia de Friedrich, que tengo un paciente que gracias a Dios nos ha respondido bien y podemos alternar diferentes terapias, diferentes orígenes y el resultado es favorable. Entonces yo creo que en el proceso neurológico creo que es una excelente, bueno, es en mi experiencia, te digo, una excelente opción de tratamiento y que el médico tiene que considerarlo, pero no es solamente aquí el mensaje es que no es que solamente llegas, te punciono la médula, te la proceso, te la aplico y ya es como magia, ¿no? Yo creo que es todo, implica todo un proceso, ¿verdad? Donde definitivamente tienes que preparar al paciente. Yo creo que esa es la clave del éxito de cualquier paciente, el que tú puedas darle un seguimiento en todos los procedimientos que hay. Hay una pregunta, vamos a pasar a lo que nos están pasando. Dice el doctor Cari Flo, dice, ¿cuántas sesiones de terapia celular en artrosis de rodilla tipo 4 necesitas o cuál es tu experiencia en estos casos de artrosis de rodilla? Bueno, la respuesta es un poquito compleja y a lo mejor no resuelve mucho, pero tenemos pacientes, les hemos aplicado 2 sesiones de intraarticulares de médula ósea y la respuesta ha sido tan favorable, el paciente decide ya no continuar. Por decisión del paciente no dice, ya me siento bien y así como estoy, así voy a estar, tengo dolorimiento mínimo, ya no tengo tanta restricción al estar de pie, ya a la tarde, noche, el dolor ya no me aumentó tanto. Obviamente puedo tolerar mejor un poquito ir al centro comercial, en ese sentido, ¿no? Obviamente en ese grado también hay que determinar el resto de los componentes, ¿no? La estabilidad ligamentaria y algunos otros aspectos donde en ocasiones eso es lo que hace que la respuesta no sea tan adecuada. No solo, volvemos a lo mismo, un poquito lo que comentaba el doctor Miranda hace un ratito, no solo es llegar y poner la célula, tenemos que ver la alineación de la extremidad, los componentes ligamentarios, etcétera, para determinar un poquito el pronóstico o tan favorable puede llegar a ser la terapia. Pero sí tenemos pacientes con 2 procedimientos, tienen una recuperación bastante aceptable, ellos mismos dicen no. Obviamente nosotros, y lo planteaba hace un ratito, sobre todo en casos así avanzados donde sabemos que por sí sola, una sola terapia no le va a resolver la vida al paciente, sí le insistimos que sea una situación de repetición, donde vamos agregando el beneficio en cada una de las sesiones. Y tenemos pacientes, le hemos hecho 5 aplicaciones en el sentido que vienen cada 6, 8, 10 meses y obviamente eso les permite o les ha permitido incluso recuperar hasta cierta vida deportiva, no solo cotidiana, sino también un poquito de elíptica, un poquito de bicicleta, algo de natación, ese tipo de cosas anterior a la terapia no podían hacer. Que son también parte importante del seguimiento, ¿no? Del complemento en el manejo del paciente. Muy bien. Hay otra pregunta. Bueno, la doctora Celia Ruiz te felicita. Gracias por compartirla. Y nos dice
alguien nos dice, el doctor José Manuel, que si centrifugas, obviamente las células que obtienes de la médula. Cuando es para manejo intravenoso, tal cual no. Ahí nos gusta considerar, estamos aprovechando todo el volumen de la muestra que obtenemos y lo voy a plantear un poquito con una idea. En la actualidad hay un programa, hay una terapia, tiene cierto grado de utilidad, es el PRP. En el PRP se hace en la técnica, se extrae la sangre periférica, se centrifuga y se separan la celularidad de la sangre y se deja solo el plasma con el factor de plaquetas, con las plaquetas y su factor de crecimiento plaquetario. Entonces, cuando si nosotros centrifugáramos la médula ósea, perderíamos parte del plasma, perderíamos parte de esos factores de crecimiento, estamos promoviendo que se utilicen y obviamente nos quedaríamos solo con la celularidad hasta cierto punto concentrada, pero por eso preferimos hacerlo de manera combinada, sobre todo cuando va a ser de forma intravenosa, porque a final de cuentas, agregarle el plasma y agregarle los factores de crecimiento necesarios a la circulación, lo único que puede hacer es agregarle beneficio al paciente. De otra forma, estaríamos perdiendo parte de esos beneficios posibles, ¿no? Ok, qué interesante, ¿no? Los temas, y bueno, siempre vamos a aprender cosas muy nuevas. Yo en lo personal te preguntaría, que obviamente las células progetoras mesenquimales, que obviamente se pueden obtener de diferentes orígenes, como habíamos dicho, y que se pueden diferenciar hacia células de diferentes tejidos, como lo has mencionado, células del tejido nervioso, células del músculo cardíaco, células del hígado, células, y aquí muy específicamente, ahorita que estamos viviendo esta etapa del COVID, en donde obviamente hay un daño a nivel endotelial, ya te preguntaría, ¿has tenido alguna experiencia en este tipo de pacientes ahorita que estamos viviendo? En el sentido de forma personal, gracias a Dios, no. En el sentido profesional, hemos tenido una participación discreta en atención de pacientes con COVID, por decisión un poquito personal y de protocolo en ciertas áreas. La experiencia que tenemos es, sobre todo en aquellos pacientes en el periodo post-infeccioso. Porque también eso hay que hacer la diferencia. Obviamente, en la fase aguda de infección viral, lo que se genera es esa tormenta de citoquinas, es lo que complica la vida del individuo. O lo pone en riesgo, incluso se mueren por eso, no por la infección propiamente, sino por la respuesta del cuerpo. Ahora, el problema de esa respuesta viene a las 2 semanas cuando la infección viral ya se resolvió, y ahí sí hemos interactuado de cierta forma con algunos pacientes ofreciendo el beneficio de regeneración. Porque muchas de esas lesiones que tienen los pacientes, sobre todo a nivel pulmonar, van a terminar siendo fibrosis pulmonar. Y leía por ahí un artículo hace cosa de una semana o dos, donde al final de cuentas, muchos de los pacientes que están cursando con esa infección de COVID van a terminar generando mayor fibrosis en la propia fibrosis pulmonar idiopática. O sea, se va a duplicar el caso de fibrosis pulmonar post-COVID, que se agregan obviamente a los de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, ahí es quizás el enfoque que nos gustaría a nosotros en particular darle. Ya no tanto en la fase aguda. Nosotros no participamos en áreas, por ejemplo, de terapia intensiva, no accedemos a ellos. Y quizás ahí el beneficio para quien sí tiene la oportunidad de hacerlo es, desde nuestra perspectiva, en los primeros 4 días de hospitalización, de ingreso a la terapia de cuidados intensivos, es aplíquenle terapia celular antes del 5º día y el beneficio va a ser mayor. Mira, qué interesante, ¿no? Aquí es bien importante utilizar y conocer las dosis que vas a manejar y como tú dices, sobre todo, saber en qué momento
muy precisamente, en forma muy precisa vas a indicarla. Bien, por cuestiones de tiempo, estamos terminando nuestra ponencia, nuestra participación. Las preguntas que quedaron, que no se han respondido, por favor, tengan la seguridad que en la semana se las vamos a responder a través de nuestro correo, célulasedu@gmail.com. Y quiero agradecerte a nombre del Colegio Mexicano de Células Madre y Medicina Regenerativa, que tengo la oportunidad de presidir, y del doctor Jorge Tagle, quien preside el Consejo Nacional de Células Troncales con fines terapéuticos y investigación, tu participación. Creo que este tema nos va a dar mucho, mucho, mucho para seguir aprendiendo. Agradezco realmente tu gran experiencia y que hayas compartido con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes y gracias a todos los que se conectaron para escucharnos. Seguimos a sus órdenes.